Padre, nunca había hecho esto antes y el lápiz que me entregaste es demasiado grande para mi tamaño. Mi nombre es Julieta y tengo 18 años. Siempre me he desenvuelto en un entorno apacible y sin complicaciones. Mi papá y yo hemos sido inseparables desde que mi mamá se fue hace mucho tiempo. Un día, de manera repentina, desapareció, como si se hubiese evaporado, y desde entonces, mi padre y yo hemos llenado ese espacio con amor y ternura. Siempre hemos viajado juntos como dos embarcaciones unidas, navegando en compañía a través de los desafíos de la existencia, surcando juntos los mares agitados de la vida, manteniéndonos uno al lado del otro en medio de las corrientes revueltas. Hace unos meses comencé mi trayecto en la universidad, algo totalmente distinto para mí, ya que estaba acostumbrado a la protección de un entorno reducido y seguro. Ocurrió una transformación de gran envergadura. En las charlas, se pudo interactuar con individuos desconocidos y los pasillos llenos creaban una combinación de entusiasmo y estrés. Aunque mi padre mostraba contento con mis acciones, notaba su soledad al volver a casa. Su sonrisa brillante iluminaba mis jornadas, a la vez que la etapa universitaria se convertía en un escenario de compras sin control. Comencé a asistir a eventos sociales por simple curiosidad. Experimentaba una nueva realidad. La música resonaba fuerte, caras extrañas me rodeaban y percibía una atmósfera de libertad en el aire. Tras una noche, descubrí un nuevo enfoque de la vida que hasta entonces desconocía. Al volver a mi hogar tras las festividades iniciales, la noche estaba avanzada y en la urbe predominaba un silencio absoluto. En la cocina, mi padre esperaba con una taza de té en la mano a que yo volviera. Aunque intentaba disimular su nerviosismo, su actitud tranquila no lograba ocultar la ansiedad que sentía ante la celebración planeada. La experiencia fue agradable, decidí no profundizar, él estuvo de acuerdo y un incómodo silencio llenaba nuestras conversaciones nocturnas, algo que evitaba admitir. Al salir de la casa, experimenté una vez más esa sensación de inquietud, como si temiera que el entorno pudiera alterar mi ser. Comenzó la noche de la misma forma que las ocasiones anteriores, al compás de la música. Decidí relajarme en esta ocasión, disfrutando del ambiente y bailando con alegría. Al sentir el calor de la bebida, me invadió una sensación de confianza y tranquilidad, como si al volver a casa tarde, todos respondieran positivamente a mi sonrisa. La puerta permanecía abierta, como de costumbre, indicando que mi padre esperaba que llegara. Se situó en la sala con su computadora portátil, la luz suave de la lámpara iluminando su cara, a pesar de lo avanzado de la hora, reflejaba tranquilidad y sosiego. Demostraba su dedicación por conservar su estado físico óptimo con sus amplios hombros, su figura atlética y los tatuajes visibles debajo de las mangas enrolladas. Su cabello oscuro y espeso estaba perfectamente peinado, realzando su atractivo con delicados destellos plateados. Caminé a su lado. Al percibir un suave contacto en sus hombros por detrás, contuvo la risa y dijo. El papá dio un ligero brinco y después soltó una risa auténtica, inclinándose hacia adelante, tal como solía hacer cuando se divertía de veras. ¿Cómo se encuentra actualmente Gabriela? Investigó atrapando el aroma de mi perfume y el suyo, licor alcohólico. En este instante, estoy aprovechando al máximo todo lo que la vida me ofrece. Mientras sentía un ligero mareo, no pude evitar soltar una risita. Con suavidad, se levantó de la silla y colocó con determinación las manos en mis hombros. La calidez de su trato transmitía una sensación reconfortante y de confianza. Ella usaba sus manos para cuidarme, y en sus ojos se veía cariño y preocupación mezclados con ternura. No obstante, algo adicional se encontraba allí. La inusual fragancia que emanaba y como su sonrisa no consiguió calmar mi inquietud interna hicieron que dejara de reír. Al bajar la cabeza para encontrarnos con la mirada, desapareció frente a mí. La mirada transmite cariño, ternura y desaprobación. No obstante, también con algo que no generaría una emoción totalmente alterada. Retrocedí rápidamente con la intención de cambiar la atmósfera con mi actitud. No hace falta mantener una actitud tan seria todo el tiempo. Haz una pausa para relajarte un poco. Realicé un ademán sin preocupación con las manos antes de encaminarme hacia mi habitación. Tras cerrar la puerta, me tumbé en la cama y sentí que el tiempo se prolongaba sin límites. Dentro de mí persiste una emoción constante e indescriptible. Con calma y firmeza, su palabra se adentró en la mente. Lily, ve al baño y dúchate, por favor. Es imprescindible que descanses un poco para recuperar fuerzas. Al momento de expresarse, inclinaba ligeramente la cabeza. A propósito, coincidí sin dirigir mi mirada hacia sus robustos brazos, los cuales se encontraban cruzados sobre su pecho. Siempre había demostrado curiosidad que iba más allá de lo que se esperaba de ella. No obstante,
en el día de hoy lleva consigo una carga diferente. Fui al baño dejando la puerta entreabierta, como acostumbro. Desde el principio, nuestra conexión se cimentó en una confianza que no necesitaba ser expresada. Al momento de abrir la llave, dejé que el agua templada me rodeara con su flujo. Mientras el agua me envolvía, experimentaba la fusión de su temperatura con el torbellino de pensamientos que ocupaba mi mente. No podía evitar que su mente volviera una y otra vez a él, a los brazos que me habían abrazado con tanta firmeza recientemente. Y la gran sonrisa que parecía llegar hasta lo más profundo de mi ser. Cada diminuta gota de agua parecía llevar consigo su existencia, su esencia, en mi entorno cercano. Durante mi travesía, atravesé toda la ruta mientras la lluvia caía sobre mí, sintiendo la presión en la zona del cuello y los hombros. Experimenté la expansión del calor a través de todo mi ser. Adelante, por favor. La imagen se apoderó de mis pensamientos, llenando por entero cada espacio de mi mente. Traté de concentrarme en la sensación del agua y su sonido, pero su rostro alegre y sus palabras continuaban resonando en mi cabeza. Más tarde noté un movimiento en la esquina de lo que podía ver a través de la pequeña abertura en la puerta. Observé a mi padre mirándome fijamente. La delicadeza de su semblante contrastaba con la leve sonrisa que se insinuaba, como si la presencia del otro individuo lo tomara por sorpresa. En ese momento, sentí como si mi corazón se hubiera detenido y respiré profundamente, sin tratar de esconder lo emocionado que estaba. Recorrió suavemente mi piel, y en ese momento sentí algo diferente, como si su mirada inundara cada poro con un calor recién descubierto. Al encontrarse nuestras miradas, me vino a la mente todo lo que habíamos vivido juntos como familia, lo cual se comunicaba de manera natural con solo un intercambio de miradas. Siempre hallé consuelo en la cálida y acogedora sonrisa que ella me brindaba. Aun cuando un pequeño se aproximaba hacia mí y expresaba con entusiasmo: «Eres la persona más maravillosa que existe, Lily», aguardando con tranquilidad la respuesta, la cual él tenía la certeza de que sería positiva. En ese periodo, siempre encontrábamos ocasiones para gozar de momentos únicos en compañía. Con frecuencia, damos paseos juntos por el parque, como si pudiéramos protegernos el uno al otro de todo lo que está más allá de nuestra propia burbuja. Disfrutaba mucho de esas excursiones. Solíamos detenernos en la heladería Tingise, donde ella siempre sonreía al pedir su helado de chocolate, marcando un hoyuelo en su mejilla. Siempre elegía el chocolate, lo cual se convirtió en una tradición sutil entre nosotros cada vez que mi helado se derretía sin remedio entre mis dedos torpes. Mientras mostraba una sonrisa suave, usaba una servilleta para limpiar la adherencia de mis dedos. Nunca hizo comentarios desfavorables acerca de mi madre, ni siquiera tras su partida de alguna manera. Consiguió comunicar que decidió tomar un camino diferente en su vida, uno que no le ponía límites. Aunque lo quería mucho, sabía que sus palabras no eran genuinas. Noté cómo cambiaba su rostro cada vez que mencionaban su nombre. El dolor que tuvo al ocuparse de mí, la presencia de la madre se desvanecía gradualmente, como una sombra alejándose en la lejanía. Alguien que desapareció de repente y nos dejó solos. Me costaba entender cómo podía distanciarme de un hombre tan incrédulo en cuanto a la temporalidad. A pesar de que él nunca lo provocó, mi irritación hacia ella creció. Al contrario, demostró amabilidad a pesar de ocultar las cicatrices de su propio ser, las cuales se hacían evidentes en ese momento. Fue en ese momento cuando me di cuenta del enorme impacto que tuvo en mi vida. Los cimientos de mi ser fueron moldeados por la compasión, la sonrisa y el cariño que recibí, mientras me sentía rodeado por las corrientes de agua en movimiento. Al detenerme, experimenté cómo la calidez de este éxito me abrazaba. Permaneciendo cerca, su sonrisa mostraba una discreta disculpa por plantear una pregunta en un momento tan íntimo, sin que su mirada vacilara en ningún instante. A pesar de sentir un ligero malestar, logré mantener la calma con una voz inesperadamente tranquila. Señaló que avanzara. Antes de dirigirse al baño, vaciló y me observó brevemente antes de apartar la mirada rápidamente y agarrar un asiento cercano. Tomó una toalla y notó que estaba empapado por completo. «Quiero ayudarte en lo que necesites». Mantuvo una actitud constante y fácilmente identificable, aunque noté cierta vacilación en sus palabras. Con cuidado se movió, como si tuviera miedo de ser descubierto, y después comenzó a secarse. Empecé a secarme con la toalla a partir de mis hombros y brazos, gozando de su delicada textura que me resultaba familiar y, al mismo tiempo, nueva, una sensación complicada de explicar en su totalidad. Al mirar su rostro, noté los definidos contornos de sus huesos y la solidez de su mandíbula, lo que generó en mí una emoción poco común. Cada vez que actuaba, planificaba meticulosamente sus movimientos, avanzando con delicadeza hacia la sequedad del entorno. Mientras el agua recorría suavemente mi cuerpo,
mi mente se tranquilizaba tras una jornada agotadora. Viví la sensación de adentrarnos en un universo donde las fronteras conocidas ya no tenían poder sobre nosotros. La idea de que esta situación no era la adecuada se me ocurrió de repente. Aunque era incorrecto, le resultaba imposible dejar de mirar a esa persona. La forma que había visto varias veces ahora se mostraba cambiada. Los músculos definidos debajo de su camisa resaltaban en comparación con su apariencia frágil. Los tatuajes que se dejaban ver bajo sus mangas captaron mi interés. Siempre había conservado una forma física óptima, a diferencia de mí. Nunca antes había dejado que me descubriera de esa forma, hasta que mi corazón se detuvo y tuve la certeza de que él lo notó por un breve momento. Mientras sujetaba la toalla, todavía sentía un frío intenso. Los ojos de los dos se encontraron. Aunque estaba prohibido, la impresión era que en ese instante la sociedad había ignorado sus reglas. Siempre me sentía protegida con su presencia, recordando cómo solía velar por mí en mi infancia. Comenzó a utilizar el secador en mi cabello. Comencé a notar cómo la tensión en mi cuerpo se iba desvaneciendo. Mis cabellos fueron acariciados con ternura por los dedos que se deslizaban suavemente sobre mi cabeza, provocando una sensación reconfortante que me llevó a cerrar los ojos. El agua fluía con delicadeza desde mi cabello, mientras cada movimiento de sus manos parecía intencionado. Al sentir el roce de sus dedos en mi cuello, anhelaba prolongar ese momento, lo que me provocó una agradable sensación de calor que se expandió por todo mi ser, generando una completa sensación de calma. Al liberarme de la pesadez que cargaba sobre mis hombros, experimenté un alivio total al entregarme por completo al reconfortante roce de su caricia. La luz suave en el cuarto de baño generó la impresión de que se transformaba en un lugar separado, pequeño, aislado y distinto del resto del entorno. ¿Cuál es tu estado actual? Con suavidad, planteó la cuestión en voz tenue. Sin moverme, pero cercano, asentí con los ojos cerrados. Aunque mi respiración se había calmado, mi corazón continuaba latiendo suavemente, como el murmullo de un pequeño insecto. Cada movimiento de sus manos comunicaba algo más que simple interés. Lo noté al tocarlo suavemente antes de continuar su camino. Después de un breve momento, me indicó que me relajara y me arropó con la toalla. Al contemplarlo detenidamente, lo observé al despertar. La expresión de sus ojos mostraba afecto y empatía, lo cual me infundió tranquilidad. Quiero expresarte mi agradecimiento por tu gentileza, susurré con delicadeza al identificar el conocido sonido de mis propias expresiones. En sus labios se formó una suave arruga, una expresión que siempre me había traído consuelo. No obstante, en este momento he descubierto algo más profundo, algo que no podía ignorar en los momentos de debilidad, similar a un sueño que sigue presente en la mente. Nos mantuvimos de pie, tan cerca que pude sentir cómo respiraban sin pausa, mezclando su aliento con el suave sonido del agua cayendo de mi cabello. Mis pensamientos se dispersaron, fluían sin restricciones, al igual que el líquido que nos rodeaba parecía haberse solidificado, generando un entorno íntimo y único para nosotros. Con los ojos vendados, noté una transformación en su rostro, algo novedoso para mí en ese instante, o tal vez algo que me había negado a reconocer. No solo se refería a recibir atención o afecto. Algo de gran profundidad logró superar las barreras que había construido cuidadosamente en mi mente. Resultaba imposible identificar cuál de nosotros cruzó la línea primero, ya fuera por mi actuación o por un suceso inevitable. Antes de empezar, percibí la aceleración de mi corazón en el pecho, mi respiración agitada mientras mis labios se movían. En un breve momento, pensé que Germite se alejaría, pero en lugar de eso, colocó con delicadeza sus manos en mis hombros. Acto seguido, de repente me sentí atraída hacia él y respondió al beso. Aunque las situaciones eran complicadas, su actitud era sutil, como si buscara validar que entendía mis emociones. Todos los elementos físicos que nos rodeaban parecían desaparecer poco a poco. Reglas sin límites, únicamente la abrumadora sensación que nos rodeaba, tan acogedora y envolvente como la neblina en el aire. Una sensación desconocida y potente llenó mi pecho, algo tan intenso, irrefutable y abrumador que nunca antes había sentido. La conexión y el afecto que sentía hacia él se fundieron en mi interior de manera natural, como el simple hecho de inhalar. Al momento de nuestra despedida, pude percibir cómo su mirada se volvía más penetrante, revelando algo que había guardado en silencio hasta ese instante. La voz tan suave de Julieta se había vuelto más sombría, lo que me hizo darme cuenta de que era ella, y supe que nuestra relación ya no sería la misma. Unas manos delicadas se apoyaron con ternura en mi cintura, generando una agradable sensación que invadió todo mi ser. Sin duda, en lo que respecta al significado de este momento, no fue caótico ni arriesgado como la espesa niebla envolvente que había experimentado antes.
resultó ser algo completamente diferente a lo esperado. Mis pulsaciones se armonizaban con las suyas y cada gesto de ternura reforzaba el vínculo que nos unía mientras lo miraba intensamente. Todas las dudas desaparecían, cada emoción guardada, cada sentimiento reprimido, ahora se liberaba sin límites. Sabía que él compartía los mismos sentimientos. Su mirada lo delataba claramente, y se notaba en el sutil temblor de su pecho, dedos que no querían irse. Su mente estaba clara. Ya había pasado un tiempo desde que los efectos del alcohol se habían desvanecido. No obstante, ha aparecido una modalidad distinta de envenenamiento. Una intensa pasión nos envolvía por completo a los dos. Al acercarme, percibí que mi respiración se hacía más agitada. Tenía la certeza de haber formulado con suavidad la pregunta, su voz apenas perceptible y titubeante, como si temiera interrumpir ese delicado momento. Asentí con la cabeza, pero no fue la respuesta correcta. Coloqué mi mano sobre su pecho y percibí como su corazón latía al mismo ritmo acelerado que el mío. Así es, completamente de acuerdo. Las manos se elevaron, explorando las siluetas de mi ser con un toque suave, casi desafiante, como si tuvieran miedo de que pudiera esfumarme como la neblina al sol naciente. No obstante, estaba completamente consciente en todos los sentidos, rebosante de una energía sin igual. Al salir del baño, el agua continuaba cayendo sobre nosotros mientras avanzábamos. El viento frío golpeaba nuestra piel cálida mientras él, con cautela y sin hacer ruido, me guiaba hacia su habitación. Acostándome con suavidad en la cama, sus acciones tranquilas y decididas evocaban a alguien realizando una ceremonia sagrada. Mientras se inclinaba hacia mí, su mano suavemente recorrió mi rostro y acarició mi barbilla, encontrando mi mirada. Con un susurro lleno de emoción y profundidad, Julieta expresó consentimiento. Me acerqué a él sin resistir la mínima distancia que nos separaba. La distancia que nos separaba era significativa. Ningún obstáculo nos impidió permanecer. Nuestros seres se unen en una sola entidad, no solo a nivel emocional, sino a través de una comprensión compartida. De forma extraordinaria, llevaba mucho tiempo quedándose en ese sitio. En la habitación, solo se escuchaba el silencio, roto únicamente por el suave sonido de nuestra respiración. A través de las cortinas, se filtraba una luz suave que generaba una sensación de confort, como si no estuviera ligada a un instante concreto. El lecho debajo de nosotros parecía como una isla distante desconectada del resto del mundo, mientras él tomaba aire profundamente y su aliento rozaba mi piel. La seguridad y la gentileza de su actitud parecían recordar en él todos los detalles de mi ser. Cada uno de ellos enviaba señales a través de mi ser, estimulando cada nervio con una sensación cálida. Mientras su rostro permanecía impasible, percibía el palpitar acelerado de mi corazón en el pecho, como un eco en mis oídos. Nada más que un amor interminable. Su expresión visual resultaba sumamente penetrante. En un momento en el que me sentía completamente desprotegida, más allá de lo físico, sus manos exploraron los contornos de mi rostro. Deslizándose por mis mejillas y deteniéndose en mi barbilla, alcé la mirada para que nuestros ojos coincidieran, y en ese momento se inundaron de una comprensión mutua y silenciosa. No encontramos ningún obstáculo que nos detuviera en nuestro progreso. Una vez más se inclinó, y en ese momento nuestro beso se tornó más profundo y apasionado, rebosante de amor, tan intenso que me causó una sensación dolorosa en el pecho. De forma intencionada, sus manos recorrieron mis hombros hacia abajo. Cada vez que me acariciaba y me hacía temblar, parecía comprender a la perfección mis emociones, respondiendo con tanta ternura que me conmovió profundamente. La atmósfera se volvió cálida a nuestro alrededor, llena de una energía casi mágica. Cada paso se llevó a cabo con un propósito claro. Mientras tratábamos de capturar cada momento en nuestra memoria, en ese exacto instante, nuestra armonía y complicidad eran perfectas. Al recostarnos juntos al final, experimentamos una sensación de autenticidad. En el silencio que compartíamos, no había ausencia alguna. Se escuchaba su voz por encima de todas las demás palabras. Mientras su mano descansaba con suavidad en mi cintura, yo contemplaba el techo detenidamente, tratando de entender lo sucedido últimamente. Mis pensamientos se enredaron, atrapados entre la realidad y la complejidad que se oculta en cada situación. No obstante, no sentí ninguna emoción. Siento una profunda pena y deshonra al ver cómo la tranquilidad y la armonía que antes me rodeaban desaparecen poco a poco. Su semblante irradiaba tranquilidad. No obstante, al cruzarse con mi mirada, los de ella transmitieron emociones adicionales. Me percaté de que entendía todo lo que no podía comunicar con palabras. Me pasó exactamente lo mismo. Susurró como si pudiera entender lo que yo pensaba pero no decía en voz alta.
expresó dudas sobre la veracidad de su afirmación. No obstante, dejó la oración inconclusa. Era innecesario emplear términos incompletos. La comunicación se llevó a cabo exclusivamente a través de gestos, contacto físico y la forma en que nos mirábamos, lo que sucedió a continuación. Mientras observaba fijamente su mirada intensa, le hice preguntas con suavidad. Una mirada tierna iluminó sus ojos y una sonrisa delicada se formó en sus labios mientras acariciaba con dulzura mi cabello. No hace falta tener prisa. Manifestó que continuaríamos con el mismo ritmo habitual, pero este momento será solo para nosotros. Las palabras que me expresó confirmaron que lo que habíamos construido juntos se mantendría como algo íntimo, un tesoro resguardado en secreto. Me acerqué a él y dejé descansar mi cabeza en su hombro. El ritmo continuo de los latidos de su corazón le proporcionaba tranquilidad. Entre las preguntas planteadas sin respuesta, algo resultaba innegable. En este preciso momento, teníamos un vínculo sólido que iba más allá de nuestra propia vida. El ambiente dejó de sentirse opresivo debido al silencio que nos envolvía. Se convirtió en un fiel testigo de algo que resultaba incomprensible para los demás. Su mano acarició delicadamente mi cintura, confirmando que no era un sueño convertido en realidad, sino una verdad que habíamos elegido abrazar con ternura. Examiné con atención su rostro en busca de indicios que corroboraran sus sentimientos, los cuales percibí en los sutiles surcos alrededor de sus ojos y en la leve sonrisa que se dibujaba en sus labios. Pregunté en voz baja si experimentabas arrepentimiento por tus acciones, luchando por pronunciar las palabras, mientras observaba mi imagen con total convicción. En mi comentario previo, mencioné que Lily no tiene participación en ninguna situación específica. Al hacer su declaración, disipó todas las dudas restantes. Optamos por no hablar sobre lo que depara el futuro ni sobre nuestros planes, aunque presentí que este momento se grabaría en nuestra memoria para siempre. Con los ojos casi cerrados, sentí su respiración mezclarse con la mía, mientras el mundo a nuestro alrededor se desvanecía y se esfumaba. A pesar de la falta de certeza en su rumbo, mantuvo silencio. En este momento, una verdad se mantenía firme. Era completamente nuestro. Los dedos se deslizaron por el contorno de mi cintura, provocando una agradable sensación que se propagó por todo mi cuerpo. La sensación de su aliento acariciando mi piel me envolvió por completo, haciéndome sentir en él ahora, como si un vínculo invisible nos uniera de manera eterna.